Baishapa, Ñandayara Tapenero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestro tema, conjugación, hoy tenemos pretérito. Quiero que me atiendan. Arambobe guaité. Arambobe guaité significa pretérito perfecto, concepto. Oje shauka, oye yapo baekue umama. Oipuruñe eku akue. ¿Qué significa pretérito perfecto? Indica que la acción se realizó en un tiempo pasado y se utiliza la partícula acue. Ñeteba. Ñeteba es verbo. El verbo guerú es el que vamos a conjugar, que significa traer. Los pronombres personales son she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Acá en ñande le quiero explicar que es incluyente, que le incluye a todo el grupo cuando yo digo ñande, ñande yajata, todos está incluido. En cambio en ore es excluyente, es decir que a un grupo, ore, nosotros, a un grupo nomás al resto le excluye, es por eso incluyente, excluyente. Tenemos la partícula are, o, yaro, pe, o. Como dijimos en ñandé, se cambia la ya cuando el verbo es oral. En este caso el verbo es oral. Entonces tenemos las partículas, luego se le agrega el verbo y luego la partícula acue. Sería entonces she, agüeru, acue. De, regueru, acue. Jae ogueru acue, ñande yagueru acue, ore rogueru acue, pe pegueru acue, jaecuera ogueru acue. La traducción sería: yo traje, tú trajiste, él trajo, nosotros trajimos, nosotros trajimos, vosotros trajisteis, ellos trajeron. Se van a dar cuenta que al verbo ya se le agrega acue. Van a ver en otros libros antiguos, que antes se utilizaba un pusó para separar, pero ahora con el nuevo, la nueva gramática guaraní, ahora ya no se utiliza el pusó, sino ya va directo unido al verbo. El segundo, ñeteba. Verbo, moi, moi significa poner. Tenemos otra vez los pronombres personales, she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Y las partículas prefijas are, o, ña, ro, pe, o. Acá se van a dar cuenta, ñande es ña. ¿Por qué? Porque el verbo es nasal. Es nasal por la me y por la i que lleva tilde nasal. También acá se tiene la partícula prefija, se le une el verbo y se le une la partícula acue. Sería entonces she amoi acue, dere moi acue, jae omoi acue, ñandeña moi acue, orero moi acue, peepe moi acue, jaecuera omoi acue. La traducción sería: yo puse, tú pusiste, él puso, nosotros pusimos, vosotros pusisteis, ellos pusieron. Sería la traducción. El pretérito se vuelve a dividir en boube guaitebe, que significa pretérito pluscuamperfecto, con la partícula baecue. Solamente se le agrega después del verbo esta partícula cuando es pluscuamperfecto. Sería amoi baecue, remoi baecue, jae omoi baecue. Entonces solamente se le agrega esta partícula cuando es pretérito pluscuamperfecto. La otra clasificación, boube guapucu, pretérito imperfecto. A este se le agrega mi. En vez de la cue, entonces vamos a agregar mi. Se agüeru, mi. Deregüeru, mi. Jaeogüeru, mi. Hasta completar. Entonces es el pretérito imperfecto con la partícula mi. La otra clasificación, moube guara
amo, pretérito reciente. Se le agrega la partícula curí. She amoi, curí. Dere moi, curí. Jae omoi, curí. Entonces nada más que se le agrega la partícula curí. El otro, pretérito remoto. El pretérito remoto tiene la partícula rakae. Sería sheaweru rakae, dereweru rakae, jaeoweru rakae. Y el último, el pretérito anterior es rae, que sería amoi rae, remoi rae, omoi rae. Así tenemos entonces el pretérito perfecto y más la clasificación de los demás tiempos. Tenemos ñe yuayu. Les traje ñe yuayu en el tiempo pretérito. Nati oweru vaikue heta uba. Shesu oyoko mimitame. Yakaru kuri heta so ojeba. Pe pecañura ependesugui. Umikarai oñomi erakae biru. Así terminamos nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.